fútbol moderno es colombiano. La lección dada en Buenos Aires tendrá repercusión mundial. Con estas palabras, el periódico colombiano El Espacio anunciaba el 6 de septiembre de 1993 la contundente victoria por 5-0 de la selección cafetera contra el albiceleste. Estas grandes actuaciones sobre el campo hicieron que el pueblo colombiano se ilusionase con su selección a las puertas del Mundial de 1994, mientras el país se hallaba sumido en una espiral de muerte. Pero cuando la realidad no satisface las expectativas, la frustración se manifiesta en violencia. Bienvenidos a otro episodio más de Historia desde el banquillo. El 13 de marzo de 1967 nace en Medellín, Colombia, el protagonista de nuestra historia, Andrés Escobar Saldarriaga. Nacido en el seno de una familia de clase media, desde bien pequeño, Andrés mostró más interés por el balón que por cualquier otra cosa. Y es que el hecho de que su hermano mayor, Santiago, uno de sus principales referentes en la vida, se ganase la vida como futbolista en Atlético Nacional, le hizo fijarse como objetivo desde su más tierna infancia el seguir los pasos de este. Esto provocó que en la cabeza de aquel joven no hubiese espacio para nada que no fuera el fútbol, llegando a suspender el 10º curso de primaria, debido a que frecuentemente se escapaba de la escuela para jugar junto a otros jóvenes de barrios cercanos. Pero mientras el joven Andrés pasaba sus días dedicado a la pelota, el país que le vio nacer atravesaba una situación sumamente compleja. Y es que tras el Pacto de Sitges, en el cual conservadores y liberales pactaron su alternancia en el poder, hubo ciertos sectores de la sociedad colombiana que, al ser marginados de la política parlamentaria, emprendieron una feroz guerra contra el Estado, fuera de los cauces del parlamentarismo. En 1964, 3 años antes del nacimiento de Andrés Escobar, se funda una organización sin la cual resulta imposible entender la historia reciente del país: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Durante aquella década, se fundaron en Colombia numerosas organizaciones guerrilleras, entre las cuales destacan el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y el M-19, las cuales, al amparo del apoyo logístico de la Cuba castrista en un contexto de Guerra Fría, acabarían teniendo un preeminente papel en la historia colombiana, suponiendo un dolor de cabeza permanente para las instituciones del Estado. Pero la infancia y adolescencia de Andrés Escobar transcurría ajena a estas cuestiones. Debido a su indisciplina académica, sus padres deciden cambiarlo de colegio con la esperanza de que mejoren los estudios. Sin embargo, en su nuevo centro educativo siguió destacando más en el equipo escolar que en el aula, dando serias muestras de su potencial, el cual acabaría vinculando su vida al balón en lugar de a los libros. Y es que siendo tan joven, ya demostraba una madurez en los terrenos de juego que le diferenciaba del resto de niños. En lugar de correr sin ton ni son tras la pelota, Andrés, probablemente debido a la influencia de su hermano, mostraba unas grandes dotes de orden y posicionamiento sobre el terreno de juego impropio de un jugador a tan corta edad, destacando además por una gran solvencia defensiva y una impecable limpieza a la hora de quitar el balón a los rivales. Cualquiera que desconociese la ingente cantidad de horas que Andrés pasaba jugando al fútbol, pensaría que el talento futbolístico de los hermanos Escobar se llevaba en los genes. Pero paralelamente al crecimiento futbolístico de Escobar, Colombia experimentó un proceso de agudización de la violencia en las calles. Y es que como consecuencia de la formación de movimientos guerrilleros, el Estado colombiano apoyó de forma tácita la creación de grupos paramilitares que luchasen contra la guerrilla en las regiones del país en las cuales estos se habían hecho fuertes. Pero estos grupos, lejos de pacificar las regiones tal y como afirmaba la retórica estatal, sembraron de muerte y violencia a todo el país, agudizando el conflicto hasta cotas insospechadas. Debido a que estos grupos, sobre el papel, no recibían apoyo del Estado, a la par que no estaban sujetos a ninguna clase de control por parte de este, optaron por una vía de financiación que haría escalar aún más la espiral de violencia, en la cual lamentablemente Colombia se halla inmersa desde hace más de medio siglo. Y es que estos grupos vieron en el narcotráfico una oportunidad de obtener los fondos necesarios para sus actividades. De esta forma, se intensifican las pugnas de territorios entre las Autodefensas Unidas de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por el control de las plantaciones de cocaína, aumentando significativamente respecto a las fases iniciales del conflicto el número de muertes entre combatientes y población civil. De esta manera, las guerrillas, los paramilitares y el narco han sido la oscura tríada que ha provocado que Colombia se desangre de forma literal y metafórica durante los últimos 50 años. Mientras la violencia se hacía la protagonista del país, Andrés Escobar seguía creciendo sobre los terrenos de juego,
hasta ingresar en las categorías inferiores del club de su vida, Atlético Nacional. Pero en aquella oscura y convulsa época, el fútbol era imposible que permaneciese al margen del conflicto que salpicaba a todo el país. Y es que el conjunto verdolaga se encontraba estrechamente vinculado a un Escobar que poco tiene que ver con nuestro protagonista, Pablo Emilio Escobar Gaviria. Y es que pese a que el histórico líder del cártel de Medellín era hincha de Independiente, mantuvo unos sigilosos pero profundos vínculos con Atlético Nacional. Y es que pese a que no existe un solo documento que acredite su vinculación directa con el equipo, los presidentes del club durante aquella década eran hombres de confianza del histórico narcotraficante. Cabe destacar que en los años 80 en Colombia, la vinculación del narco con la política era muy significativa, llegando hasta el punto en el cual en 1982 Pablo Escobar obtiene su acta como diputado en las Cortes de Colombia, la cual sería revocada al año siguiente, dando inicio a una guerra abierta entre los cárteles y el Estado de Colombia, presidido en aquel momento por Belisario Betancourt. Paralelamente, las guerrillas vieron en esta coyuntura un escenario ideal para intensificar su actividad, la cual llega a su punto álgido el 6 de noviembre de 1985. Aquella mañana, un comando del M-19 formado por unos 40 guerrilleros tomó el Palacio de Justicia de Colombia, sede del Poder Judicial del país, asesinando a 11 jueces del Tribunal Supremo, los cuales ya fueron amenazados previamente por el narco para revocar el tratado de extradición entre Estados Unidos y Colombia. Sin embargo, este episodio es sumamente complejo debido a ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas gubernamentales. Pero incluso con tan graves sucesos aconteciendo en el país, el fútbol no podía pararse. Y es que al año siguiente, la calurosa tarde del 31 de agosto de 1986, Andrés Escobar hace realidad su sueño de convertirse en futbolista profesional, debutando con la camiseta de Atlético Nacional. Lo que nadie podía imaginar en aquel momento es que ese joven que soñaba conseguir los pasos de su hermano en el fútbol durante tantos años, lo acabaría superando de manera formidable. Y es que su consolidación con el equipo verdolaga, liderando la zaga del mismo durante las siguientes temporadas, le valió el premio con el que todo aficionado al fútbol ha soñado alguna vez: defender los colores de la selección. El 30 de marzo de 1988, Andrés Escobar debuta con el equipo nacional en un partido frente a Canadá, pasando a partir de ese momento a formar parte de una generación que marcó un punto de inflexión en la historia del fútbol colombiano. Y es que bajo las órdenes de un entrenador revolucionario como fue Francisco Maturana, se encontraba la generación dorada del fútbol colombiano. René Higuita bajo palos, Carlos Valderrama dirigiendo el juego junto a un jovencísimo Faustino Asprilla en la delantera, acompañados del Tren Valencia, Freddy Rincón y tantos otros nombres que el mero hecho de escucharlos llenan de melancolía y nostalgia a toda una generación de colombianos, para los cuales esta generación de futbolistas supuso un rayo de luz en la oscuridad, en la cual se hallaba inmerso el país desde hacía ya demasiados años. Y es que al igual que vimos con los Magiares Mágicos en el episodio de Ferenc Puskás, o con la selección marfileña en el episodio de Didier Drogba, la implacable crueldad del fútbol hizo que esa generación de oro surgiese cuando más agitadas estaban las aguas de la política y la sociedad colombiana. Y es que fuera de las filas de la selección, en 1989 se produce un gran hito en la historia del fútbol colombiano. El 31 de mayo de aquel año, Atlético Nacional vence al Club Olimpia en la tanda de penaltis, convirtiéndose en el primer club del país en ganar la Copa Libertadores. Y es que el destacado papel de Andrés Escobar en la consecución del título, junto al meritorio papel de Colombia en la Copa América de 1989, en las cuales los cafeteros alcanzaron las semifinales, hizo que Maturana se decidiese a incluir a nuestro protagonista entre los seleccionados para disputar el Mundial de Italia 90. Y es que pese a que con 23 años, Andrés Escobar ya había acudido a una cita mundialista y se había alzado como campeón continental con el club de su vida, siempre mantuvo un carácter humilde que le hizo ser amado y respetado por los jóvenes aficionados del país. Un joven tranquilo y creyente, al cual el apodo de El Caballero también se le podía aplicar fuera de las canchas. Pero el carácter de Escobar era una flor en el barro de la violencia en la cual Colombia estaba sumergida. Y es que en 1991, año con la mayor tasa de homicidios de la historia del país hasta ese momento, Colombia aprueba una nueva constitución que pretende tratar de abordar el gravísimo problema de la violencia en el país. Pero en esta historia, cuanto más se agrava la situación social colombiana, mayor es el rendimiento de la selección nacional y de Andrés Escobar. Aquel 1991, nuestro protagonista volvería al Atlético Nacional tras una breve cesión en el Young Boys suizo, proclamando al equipo verdolaga como campeón en la Liga Nacional. Sin duda, aquel fue un año muy distinto para los dos Escobar de esta historia.
Mientras Andrés seguía sumando títulos a su palmarés, Pablo se veía forzado a entregarse a la justicia colombiana, tras asegurarse de que no lo extraditarían a los Estados Unidos. Y es que 2 años después, en 1993, el país entero sería sumido en el caos y la sangre derivada de la muerte de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero justo aquel año, la selección colombiana firmaría unas clasificatorias al Mundial excelentes, que hicieron que el pueblo depositara sus esperanzas en la selección nacional. Y es que de camino al Mundial de Estados Unidos 94, los cafeteros mandaron a Argentina a la repesca, después de asestarles un 5-0. Lamentablemente, Andrés Escobar no participó en aquellas clasificatorias debido a una grave lesión que lo mantendría apartado de los terrenos de juego hasta 1994. Llegando justo para contribuir en el tramo final de la temporada a que Atlético Nacional se proclamase de nuevo campeón de liga. Pero Andrés Escobar no tuvo tiempo de saborear el éxito de este título, ya que el Mundial se encontraba a la vuelta de la esquina. Y es que por primera vez, la selección colombiana partía como seria candidata al título, habiendo mostrado un gran nivel en las clasificatorias más difíciles del mundo, que provocó que una gran figura del fútbol como Pelé los señalase como favoritos para alzarse con la copa. De esta manera, Andrés Escobar viajaba a Estados Unidos a disputar su segunda cita mundialista, con la ilusión de contribuir no solo a una gran gesta futbolística, sino hacer que todo un país pueda celebrar unido y en paz los triunfos de la selección en tan oscuros tiempos. Y es que aquella generación parecía destinada a unir al país con sus goles, después de 3 décadas de guerrillas, grupos paramilitares y narcotráfico. En este viaje, Andrés llevaba en su equipaje una Biblia, dentro de la cual guardaba 2 fotos, la de Beatriz Saldarriaga, su madre, y la de Pamela Cascardo, su prometida. Y es que nuestro protagonista tenía planeado casarse al volver de la Copa del Mundo y mudarse junto a su nueva esposa a Italia, ya que tenía prácticamente cerrado el traspaso por el AC Milan, en el cual sería el relevo de Franco Baresi. Pero aquellas aspiraciones de gloria pronto se revelarían en un torneo pesadillesco para la selección de Colombia. Tras ser situados en un grupo asequible junto a Estados Unidos, Suiza y Rumanía, esta Colombia aspirante al título se vio superada en el primer partido frente a los rumanos, los cuales, con Hagi al frente, ganaron a la favorita por 3-1. Tras aquel desastroso encuentro, la selección no podía permitirse un nuevo tropiezo si quería avanzar de ronda. Pero aquel primer pinchazo creó un clima irrespirable en la concentración. Los vínculos de la mafia colombiana con el mundo del fútbol eran más que notables, ya que el pinchazo en la jornada inaugural puso nerviosos a varios corredores de apuestas que perdieron grandes sumas de dinero con la derrota de la selección. En este contexto, el seleccionador Maturana recibe una llamada anónima, la cual la amenaza para que realice un cambio en la alineación para el partido frente a Estados Unidos. Bajo amenaza de muerte y preso del miedo, el seleccionador dimitió en medio del torneo, pero el presidente de la federación no acepta la renuncia. Por si aquello no fuera suficiente, el día antes del partido decisivo, el compañero de Escobar como defensa central, el Chonto Herrera, recibía la noticia de que su hermano había fallecido en un accidente de tráfico. Aquel cóctel de factores que incluía amenazas de la mafia, la presión de ser favoritos, la repentina muerte de familiares y un intento de renuncia por parte del seleccionador, hizo que en mitad del torneo, aquel 23 de junio de 1994, los jugadores colombianos saltasen al césped del estadio Rose Bowl, con la mente nublada por estas cuestiones. Y es que pese a que estaban obligados a ganar, la primera media hora de juego fue uno de aquellos típicos encuentros, en los cuales el balón no quiere entrar en la portería. Hasta que en el minuto 34 sucedió la jugada que ha puesto a este partido y a Andrés Escobar en la historia del fútbol. Un centro a la frontal del área, desde la banda izquierda del ataque estadounidense, el cual Andrés, al momento de despejarlo, lo acaba introduciendo dentro de su portería, ante la impotente mirada del guardameta que ya había vencido su cuerpo al otro lado del arco. Ya en la segunda parte, Stewart anotaría el segundo para los Yankees, y aunque Valencia logró recortar distancias en el último minuto, el marcador final de 2-1 dejaba fuera a los colombianos en primera ronda. Finalmente, las ilusiones de los colombianos se desdibujaron ante la decepcionante participación de la selección en el Mundial, siendo Andrés Escobar el principal señalado por su gol en propia. Aquella noche, Escobar no pudo dormir y deambuló por el hotel de la concentración en busca de compañeros, junto a los cuales aliviar la profunda tristeza que sentía por su error sobre el césped. Asimismo, temía que pudiese haber represalias contra él o su familia
debido a que aquel gol había hecho perder de nuevo altas sumas de dinero a varias personas vinculadas a los oscuros mundos del narcotráfico y las apuestas deportivas. Pese a que el caballero del fútbol era querido y admirado en el país, había colombianos que no iban a perdonarle aquel error. En aquel clima de inseguridad, varios compañeros de la selección le recomiendan que no vuelva a Colombia y se quede unos meses en los Estados Unidos. Pero Andrés estaba obstinado en dar la cara. Pocos días después de quedar fuera del Mundial, Andrés Escobar decidió escribir una columna en el diario El Tiempo, en la cual exponía al público las causas del fracaso mundialista, bajo el título Nos faltó berraquera. Este artículo, publicado el 29 de junio de 1994, finalizaba con estas palabras: fuimos incapaces de reaccionar en instantes duros. Admitimos que fuimos responsables y nos regresamos con mucha más amargura al venir a reconocer en el tercer encuentro que sí teníamos materia prima para clasificarnos. Una lástima. Pero, por favor, que el respeto se mantenga. Un abrazo fuerte para todos y para decirles que fue una oportunidad y una experiencia fenomenal, rara, y que jamás había sentido en la vida. Hasta pronto, porque la vida no termina aquí. Y es que pese al duro varapalo que le supuso aquel autogol, Andrés era consciente de que tenía una prometedora carrera por delante, con la que resarcirse de aquel error puntual. Para Andrés, era el momento de mirar adelante, ya que ante él estaba la boda con la mujer de su vida y el fichaje por el AC Milan. Y es que aquel joven tan solo quería celebrar la vida y superar aquel error cuando unos amigos deciden sacarlo de fiesta la noche del 2 de julio de 1994. Pese a que su prometida trató de disuadirle para no salir, Andrés finalmente aceptó la invitación y salió junto a sus amigos al bar El Indio, un bar de carretera a las afueras de Medellín. La noche transcurrió con normalidad y calma, pese a ciertos comentarios que la gente le hacía a Escobar, los cuales éste aceptaba con resignación. Pero a medida que pasaban las horas, el ambiente del local se hizo más pesado y las recriminaciones a Andrés por el autogol cada vez subían más de tono. Debido a la hostilidad creciente y el clima de violencia generalizada en el país, Andrés Escobar sube al coche con la intención de abandonar el bar. Los noticiarios del día siguiente abrieron de esta forma: mal haríamos en decirles buenas tardes. Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la Selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país con dignidad. Los asesinos, después de cada disparo, lo insultaban y le gritaban golazo. Por Dios, ¿qué locura es esta? Andrés Escobar había pagado el precio más alto por su error sobre el césped. La noticia de su asesinato y la imagen de su viuda, desconsolada junto al féretro ataviado con la bandera de Atlético Nacional, dieron la vuelta al mundo, manchando el nombre de Colombia en los oídos de los espectadores de los 5 continentes. La pérdida de Andrés Escobar fue un auténtico shock incluso para un país que tristemente ya estaba acostumbrado a la violencia. Pero este no era un asesinato cualquiera para los más de 100.000 colombianos que tomaron las calles de Medellín para despedirse del futbolista. Y es que habían arrebatado la vida al caballero, el futbolista más querido del país con apenas 27 años. Aunque el fútbol es un deporte de equipo, los reveses del deporte en ocasiones se focalizan y recaen sobre una única persona, la cual en este caso tuvo que pagar un precio totalmente desorbitado por su error en el campo. Pero aunque pasen los siglos, el nombre de Andrés Escobar quedará en la historia, asociado a toda la sangre inocente que se derramó en Colombia durante demasiados años. Sin embargo, aunque su muerte sea un triste recordatorio de ello, su legado vivirá para siempre en la mente de los colombianos a los que consagró su vida para darles alegrías en el césped, que no deben ser empañadas ni con su autogol ni con su trágica muerte. Porque aunque mataron a la persona, el legado del caballero del fútbol es inmortal. La afirmación de que el fútbol es más que un juego puede abordarse desde varias perspectivas cuando la aplicamos a la vida de Andrés Escobar. Y es que si bien es cierto que el fútbol trae consigo elementos simbólicos que proceden de lo más profundo de la comunidad a la que representa el club, con los cuales consigue emocionarnos y vincularnos a un colectivo, el crimen y la violencia de las sociedades en las cuales en ocasiones se desarrolla el deporte ocasiona que ésta se refleje en el césped, las gradas y, en este caso, sobre todo en los despachos. Siendo además el fútbol, según Johan Cruyff, un deporte de errores, el hecho de que un error
una parte inevitable del juego, le costase la vida a Andrés Escobar con apenas 27 años, cuando se hallaba a las puertas del matrimonio y de fichar por un preeminente club europeo, resulta una muestra inapelable de cómo la violencia que azotó sin piedad a Colombia durante décadas acabó manchando de sangre este bello deporte. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente episodio de Historia desde el banquillo.